La crisis de vivienda en Canadá. Esto no es un mito, es la realidad y quiero que hablemos de esto enfocado en diferentes topics y diferentes puntos, partiendo de un comentario que entró en un video que subí hace unos días del Bill 60, que fue un cambio que hizo Ontario para proteger a los arrendadores, dueños de inmuebles de, digamos, inquilinos que no pagan la renta. Entonces, en ese video, alguien comentó de que básicamente Canadá dejó entrar a Canadá en los últimos años a más de 3 millones de inmigrantes temporales y residentes temporales y permanentes, y que hay una crisis de vivienda porque muchas empresas han cerrado, lo cual es cierto, y esas personas se quedan sin trabajo y por ende sin dinero para pagar la renta. Y pues esa persona me atacó en ese video y quiero pues darle un poquito de contexto de por qué yo pienso así y por qué pienso que es legal y es importante proteger los derechos de ambas partes, tanto el inquilino como el dueño de los bienes. Esa persona dice también que esa ley protege a los ricos y no a los pobres, lo cual pues aquí hay que evaluar varios aspectos. Comenzamos por el punto número uno, que sí es verdad, en Canadá hay una crisis de vivienda y esa razón es porque han dejado de entrar demasiados inmigrantes y el gobierno no toma en cuenta que esos inmigrantes tienen que vivir en algún sitio. Y esas personas no van a vivir en las afueras de las grandes ciudades, sino que se enfocan en vivir en Toronto, en Montreal, en Vancouver, y son ciudades donde el costo de vida ha aumentado demasiado y que la demanda por vivienda es mucho más alta, por lo que las personas no consiguen dónde vivir. Han hecho cambios, sí, por ejemplo, yo recuerdo hace unos años, habían demasiados Airbnbs en Canadá, eso lo eliminaron, ya no, uno no puede hacer Airbnb, porque el objetivo principal de las viviendas es dar un hogar a alguien y no verlo como el punto de vista nada más de generar dinero. Aquí estamos claros. Ahora bien, hay otro fenómeno, es que en Canadá muchas personas con capacidad económica ven el tema de comprar viviendas no por necesidad, sino por una inversión. Entonces sí, hay personas que se dedican a comprar. De repente, yo conocí una vez una persona que me decía, I have 200 keys, o sea, llaves. Y yo decía, ¿a qué se refiere con 200 llaves? O sea, 200 llaves, ¿de qué está hablando? Y después caí en cuenta que se refiere a que tiene 200 puertas, es decir, 200 apartamentos o casas de él. Entonces él se dedica a comprar apartamentos. Entonces obviamente es un punto de vista de inversión, es un negocio. Así funciona todo el mundo. Ahora bien, pensar de que por las decisiones de inmigración del gobierno de Canadá, los arrendadores tienen que suplir esa falta de vivienda, aquí yo sí pienso que hay un error. Les comento mi experiencia para ejemplificarla. Cuando yo hace 12 años me quedé en la calle y no tenía cómo pagar la renta, yo me acuerdo que todo eso pasó al principio de un mes y me quedaba como 3 semanas de renta pagas, pero para el siguiente mes no tenía cómo pagar la renta porque me quedé en la calle. Yo hablé con el dueño, el landlord, le expliqué lo que pasó y me dijo, te voy a dar 2 semanas más para que busques dónde irte, pero consígueme a alguien que alquile el apartamento. Le dije, listo. Entonces yo me quedé 2 semanas extra en el apartamento, busqué a alguien que hizo un subrenting, el sublease, le entregué mi alquiler, esa persona vivió en mi casa, luego yo me fui a casa de una amiga mía, que me dio posada por unos meses y ahí fue que logré salir a flote. Pero en ningún momento yo pensé como que, bueno, como yo vine para Canadá y el gobierno era no tengo dónde vivir, pues yo me quedo aquí en esta casa viviendo gratis y que me saquen. No, yo pienso que eso está muy vinculado a nuestros valores éticos, nuestra responsabilidad, cómo nos criaron, cómo pensamos. Y para mí es inimaginable que por un problema personal, un dueño de una casa o un apartamento tenga que por qué cubrir por eso. Porque ahora sí, bien, hablemos del siguiente tema, y es que sí, pueden haber personas que son millonarias, que tienen 50 edificios y aunque esas personas tengan ese dinero, igual no tienen por qué suplir ese problema nuestro. Pero imaginémonos que no es la empresa gigante que tiene 200 apartamentos, sino que es María, que con mucho esfuerzo compró un triplex, que es un apartamento, una casa de 3 pisos dividida en 3 apartamentos, y es su fuente de ingreso, o es una herencia, por ejemplo. Pero resulta que María paga una hipoteca. Y la hipoteca no le importa a los bancos, no les importa si hay una crisis de vivienda o que hay muchos trabajadores temporales en Canadá. El banco no mira eso y el banco va a cobrarle mensualmente a ese dueño de ese apartamento la hipoteca. Y si esa persona no paga su hipoteca, ¿qué pasa? Le quitan el bien. Así funciona Canadá. ¿Ok? O sea, aquí no hay mediación, aquí no hay nada. Entonces, nos damos cuenta que el hecho de no pagar la renta degenera una situación bastante complicada para los dueños de lugares. Otro punto bastante negativo en Canadá
y luego también lo de forma personal, es cuando hubo el tema de la pandemia, el gobierno necesitaba impulsar la economía y sacaron una reducción en las tasas hipotecarias. Habían personas comprando propiedades al 2%. E imagínense que pagaban mensualmente de hipoteca $1.500, $2.000, por ejemplo, $2.000 mensuales. Esa gente compró, invirtió y pues pagan de hipoteca $2.000, ponen el bien a alquilarlo en $3.000 y les queda una ganancia mensual de $1.000, lo cual está bien. Así funciona el sistema económico del mundo entero. Para los que no saben, así funciona, es inversión. Pero resulta que ahora la tasa hipotecaria se duplicó o se triplicó. Pasó del 2% al 4%, al 6%, al 7%. Quiere decir que personas que pagaban de hipoteca $2.000 mensual ahora tienen que pagar $4.000, $3.500, $5.000. Esa inversión que en aquel momento parecía la mejor de la vida, ahora cuesta mucho más dinero. Y esos dueños de los sitios donde vive la gente tienen que poner su propio bolsillo porque la diferencia no alcanza. Digamos, comprendan bien, lo alquilaba hipoteca a $2.000 mensual, lo alquilaba en $3.000, pero la hipoteca subió a $3.500 o a $4.000. ¿Quién paga la diferencia? Yo, la dueña del bien. ¿Y qué pasa con el inquilino? Si no paga, lo normal es que yo pueda sacarlo. Y eso es lo que cambió en Ontario ahora. Antes, los dueños de bienes tenían que esperar muchos días para poder comenzar un caso o un juicio. Y ahora lo que pasa es que si usted no paga su alquiler en 7 días, el dueño del bien tiene el derecho de pedirle la evicción, el desalojo del bien automáticamente. Y si usted quita la corte, sepa que el dueño del bien en muchos casos tiene que estar representado por un abogado, usted no. Y por eso es que Ontario dice, bueno, si esa persona decide la corte para apelar el hecho de que el dueño le hizo un desalojo, esa persona, el inquilino, tiene que pagar la mitad de lo que adeuda para poder acceder al tribunal. Cuando uno ve esto sin verlo desde dos perspectivas, obviamente como esta persona, muchas personas piensan que la ley existe para defender a la gente millonaria y perjudicar a los pobres, pero no es así. No podemos exigirle a los dueños de los apartamentos que cubran algo que tendría que haber cubierto el gobierno de Canadá. Es el gobierno de Canadá quien tiene que velar porque las personas que llegan nuevas tengan donde vivir, no los dueños de los bienes. Entonces, déjenme en sus comentarios qué opinan ustedes. ¿Es esto real? O sea, ¿es el dueño del bien quien tiene que cubrir esa crisis de vivienda en Canadá? ¿O somos nosotros quienes tenemos que aceptar quizás cuando Canadá se acabó? Porque caigo en mi caso nuevamente, en mi ejemplo. Alguien me dijo que no debería ejemplificar con mi propia vida. En esta cuenta hacemos eso porque mi vida es un libro de migración en Canadá y he vivido todo. Y cuando yo me quedé en la calle en Canadá, yo en ningún momento pensé ni se me cruzó por la cabeza, no es que voy a quedarme aquí viendo porque el dueño tiene que cubrir eso. No. Mi mamá me hubiese pegado si yo le digo a ella eso. ¿Por qué? Porque ella me crió diferente. Así que, por favor, no hagamos eso. Arropémonos donde llegue la cobija y de forma honesta aceptemos quizás cuando no podemos vivir más aquí, pues tendremos que irnos, pero nunca pensar en que vamos a vivir en casa de nadie gratis. Eso está mal, eso se llama invasión y eso es ilegal. Así que, por favor, no caigamos en eso. Besos para todos, que estén muy bien y hasta un próximo video. Chao, chao.